Regreso con ustedes en Maracaibo Irreverente por el pecho, el Beque Mondenga del día de hoy que me envió mi sobrina Misha. Cuando tengan el audio me avisa, si lo llegan a tener, me avisan en el que ella me pregunta el por el pecho, porque ya ahora nos va a decir también qué significa. Me avisan cuando lo tengan listo. Tenemos ya al doctor Antonio Ferreira, él es médico cirujano especialista en medicina interna, maestrante en metabolismo humano, coordinador del posgrado de medicina interna en el Noriega Trigo, profesor asociado de la cátedra de bioquímica en la Escuela de Medicinas y subdirector médico docente del Hospital Noriega Trigo, coordinador médico del CIEN, doctor Félix Gómez. Tiene más puesto que un bus de ruta 6, el doctor. Ya lo tenemos. Vamos a escuchar qué es el Beque Mondenga que me propuso mi sobrina Misha. Vamos a escuchar. Tío, haz el bequemondenga de por el pecho. Bueno, Misha, vamos a hacer el Beque Mondenga por el pecho. Díganme ustedes qué significa por el pecho. Y desde ya le damos la bienvenida a nuestro amigo, invitado, y además parte de ese personal importantísimo que está a la orden allá en el Centro de Investigaciones Endocrinas y Metabólicas. Nuestro amigo el doctor Antonio Ferreira. Doctor, primero darle la bienvenida a Maracaibo Irreverente, agradecerle su visita acá y comenzar la entrevista con ese tema tan importante que es la hipertensión. Bienvenido a Maracaibo Irreverente. Muchas gracias, Víctor, gracias por la invitación, gracias por darnos la oportunidad y la plataforma para poder hacer docencia, a poder hacer educación, que es lo que una de las 5 grandes funciones que debe ejercer el personal médico. Educar es importante porque el paciente que está educado en relación a su enfermedad se compromete con el tratamiento también, porque conoce lo que le está pasando y sabe qué es lo que tiene que hacer en función de mejorar y conservar su salud. No, doctor, y otra cosa, que comúnmente tenemos la mala práctica, y me incluyo, de automedicarnos, de el vecino que le pusieron, a mí me pusieron fue esto, yo tenía lo mismo que vos y me pusieron esto. Eso también hay que crear, y en esa educación debe estar eso, en que es obligatorio acudir al especialista, al médico, no ponerse a inventar, porque no son los mismos tratamientos. Como tratamiento siempre necesita la hipertensión, que es el tema central que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué es la hipertensión, doctor? Sí, fíjate, voy a aprovechar tu comentario precisamente para iniciar por allí, ¿no? Una de las decisiones más difíciles que hay en medicina es la decisión de escoger el antihipertensivo adecuado para el paciente que tú tienes enfrente. Entonces es importante lo que tú acabas de decir, cuando estamos ante una duda de si tengo algún problema con mi presión arterial, el siguiente paso después de tener esa duda es aclararlo con el médico. El médico no tiene que ser el cardiólogo, no tiene que ser un médico especialista en hipertensión, porque de hecho, siendo la hipertensión un problema de salud tan importante, es un problema de salud que se debe manejar desde la atención primaria y secundaria, hasta el médico general puede saber o debe saber cómo manejar la hipertensión arterial, pero sin lugar a dudas eso que acabaste de decir es extremadamente importante. No es porque yo también soy hipertenso, entonces yo me voy a tomar el mismo antihipertensivo que tú. Hay muchísimas variables que considerar a la hora de escoger un antihipertensivo. Y creo que antes de definir qué es la hipertensión arterial, creo que debemos comenzar a hablar de por qué nosotros tenemos que hablar de hipertensión arterial y por qué nosotros tenemos que saber sobre hipertensión arterial. Y una de las cosas importantes es que la hipertensión arterial es una enfermedad extremadamente frecuente. Alrededor de 1.2 billones de personas en el mundo padecen de hipertensión arterial. Cerca de 250 millones de personas en Latinoamérica para el 2015 se estimaba que sufrían de hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial pertenece a ese renglón de enfermedad cardiovascular en donde no se escapa absolutamente nadie. Las mismas estadísticas que tenemos a nivel internacional son las estadísticas que manejamos nosotros. La enfermedad cardiovascular en Venezuela sigue siendo la principal causa de morbimortalidad y la hipertensión arterial es la tercera enfermedad más común dentro de estas enfermedades cardiovasculares. De hecho, el 47% de los individuos adultos, de los individuos mayores de 40 años, tienen hipertensión arterial y en la medida que va pasando el tiempo, la incidencia de hipertensión arterial va aumentando, de manera que cuando llegamos a la séptima década de la vida, hasta el 60-70% de las personas, de los individuos pueden desarrollar hipertensión arterial. Y el grandísimo problema de esto es que si bien es cierto, 1 de cada 3 personas adultas padecen de hipertensión arterial, por cada paciente que nosotros sabemos que tiene hipertensión arterial hay 3.
en la calle y que no lo saben, porque la hipertensión arterial es lo que en medicina conocemos como el asesino silencioso. No hay ningún síntoma relacionado con hipertensión arterial. La mayoría de los síntomas que la gente tiende a asociar hipertensión arterial, la relación es inversa. Por ejemplo, la gente suele decir me duele la cabeza porque tengo la tensión alta, y lo más probable es que tengas la tensión alta porque te duele la cabeza. Cuando tú tienes dolor en algún lugar, ese dolor libera una serie de sustancias que aumentan la presión. Y la mayor parte del tiempo, si yo te alivio el dolor, la presión arterial va a mejorar. El gran problema es que no hay ningún síntoma relacionado con la hipertensión. Lo otro es que es muchas veces un hallazgo casual. Yo nunca voy al médico, siempre tengo la presión alta, pero nunca voy al médico. Cuando tengo alguna molestia como dolor de cabeza, voy al médico y el médico me toma la tensión o la presión arterial, y allí es que me doy cuenta que tengo la presión arterial alta. Pero no es porque la presión arterial me ha ocasionado el dolor de cabeza, sino que yo tengo la presión alta desde hace mucho tiempo, solo que no lo sabía. El grandísimo problema, uno de los grandes problemas cuando hablamos de hipertensión, es la necesidad de hacer un chequeo regular de nuestra presión arterial, algo que es demasiado simple, algo que es demasiado sencillo, tomarse la presión arterial. Debemos hacerlo de manera regular porque el problema es que es completamente asintomática. Es una entidad completamente asintomática y eso debemos tomarlo en consideración. Ahora, doctor, yo voy a hablar en mi caso. Yo soy hipertenso. Okay. Fui diagnosticado a los 17 años. Yo me fui a la aviación. Okay. Después de un año en la aviación se dan cuenta que soy hipertenso. Fíjese eso, 17 años, en plenitud de condiciones físicas, sin ningún tipo de problema, y a esa edad, ¿qué estrés puede tener uno? Usted acaba de decir algo que me pareció muy importante, no hay síntomas, y era una de las preguntas que les quería hacer, no hay síntomas. No. Pero entonces, si no hay síntomas, doctor, y con este caso que en lo personal me pasó, que fue a los 17 años, ¿desde qué edad tendría yo que hacerme ese chequeo? Y ojo, ¿algún aspecto hereditario me podría llevar a mí más rápido a hacerme un chequeo? Bueno, mira, tú te sales un poco del espectro. La hipertensión arterial se clasifica dependiendo de su causa en dos grandes grupos. Está la hipertensión arterial primaria, que constituye más o menos entre el 90 al 95% de los pacientes. La hipertensión arterial primaria, cuando en medicina hablamos de primario o de idiopático, es algo que no tiene causa, sino que es una causa en sí misma. En este caso, la hipertensión arterial primaria es una patología en sí misma, es una enfermedad en sí misma. Sin embargo, el restante 5 a 10% de los pacientes con hipertensión pertenecen a un grupo que se llama hipertensión arterial secundaria. La hipertensión arterial secundaria es un grupo muy pequeño de pacientes que su hipertensión se debe a una enfermedad de base, que se debe a una condición que está conllevando un aumento de la presión arterial. Hay algunas afecciones endocrinas, hay algunas afecciones cardiovasculares, hay algunas afecciones renales que pueden llevar como consecuencia de lo que están produciendo un aumento de la presión arterial. Y lo importante de la identificación del paciente con hipertensión arterial secundaria es que muchas veces la corrección de la enfermedad de base, la corrección de la enfermedad primaria conlleva la resolución de la hipertensión arterial y las consecuencias que esto trae. ¿Es la hipertensión arterial una enfermedad hereditaria? La respuesta correcta a eso es no. No es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad multifactorial. Las enfermedades multifactoriales son esas entidades que tienen un componente hereditario, pero también tienen un componente ambiental y un componente conductual dentro de la génesis de la enfermedad. Entonces, pero sí es importante identificar la incidencia de enfermedad cardiovascular en la familia. Porque si tú tienes en tu familia personas que desde muy temprano son hipertensos o que desde muy temprano tienen un evento cardiovascular, eso te pone a ti en riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular. Porque eso me dice a mí que hay una condición genética, una falla metabólica o algo que está acelerando el proceso de la enfermedad cardiovascular para hacer que ésta aparezca más temprano. Ahora, doctor, tengo que hacer un corte comercial y voy a dejar esta preguntita al aire. Ustedes escriban todas las preguntas que quieran al 0414-677-0363. También le vamos a preguntar al doctor un poquito sobre los servicios que se prestan en el 100, sobre su consulta, bien importante también ponernos en control. Pero quería dejar esta pregunta al aire. No hay síntomas. Podría no ser obligatoriamente hereditario. Una gran cantidad y un porcentaje muy alto podría tener hipertensión de 3, 1, pero de ese 1 que ven los médicos, 3 no saben que tienen
hipertensión. ¿Qué puedo hacer yo o qué puede hacer la persona que nos está viendo en este momento para cuidar o prevenir? Y la segunda pregunta, ¿se cura la hipertensión? Vamos a un corte comercial, ya venimos con más de Maracaibo Irreverente. Estamos hablando con el doctor Antonio Ferreira del Centro de Investigaciones Endocrinas y Metabólicas de la Universidad del Zulia. Quiero allá enviar saludos a la señora Chela, la esposa del popular Mumbolita, de aquí de la carnicería La Beba. Y también allá está el que le pega, señor Luis. Hay uno que le pegan, ¿no? Pero él dice, no, es que me caí en la moto. Me caí y me raspé la cara. La cara raspa todos los lunes. La esposa se llama Vera. Él dice que es la moto. Es Vera. Y no le quiere decir más a nadie. Bueno, un saludo a todos allá. Gabriela, también de la carnicería La Beba. Saludos a todos los profesores de UDECA. Y allá mis amigos que me dijo el otro día, no me saludaste cuando saludaste a todos los profesores de fútbol. Saludos al profesor de allá de UDECA. Vamos a hacer un corte comercial y a esta hora le quiero recomendar, mire, a sus pies también lo tiene que atender. Una quiropedia, una atención y muy especialmente si tiene algún problema de diabetes. Hay que estar atento con ese cuidado de los pies y yo les quiero recomendar a Quiropedia Doctor Pies. Aquí le ofrecemos quiropedia básica, quiropedia para pacientes diabéticos, extracción de encarnadas, tratamiento, talones agrietados, tratamiento para verrugas y callosidades. Allá está mi gran amigo Carlos Chirino. Lo puede contactar al 0412-965-6690. Están ubicados en la avenida 2A con calle 71 en el Centro Comercial Ángelo, en el local número 4. Puede seguir sus redes sociales, su Instagram, @doctorpiesve. Se lo recomiendo y también tan importante es la salud visual. Y ahí yo le recomiendo, mire, Óptica Roldán. Es tan importante que usted puede definir cómo va a ser su esposa, su actual novia, dependiendo cómo sea la suegra. Usted tiene que ver primero la suegra, así va a ser la novia, totalmente. Y si no la ve bien, se puede llevar tremendo pelón. Por eso yo me compro mis lentes en Óptica Roldán. Yo me pelé porque no tenía lentes de Óptica Roldán. En Óptica Roldán tenemos promociones hasta de $20 los lentes, la montura, los cristales por solo $20. Visita cada una de nuestras sucursales en la Policlínica San Luis, Centro Comercial Delicias Plaza, Doral Center Mall, Ciudad Chinita y Galerías Mall. Óptica Roldán, su mejor punto de vista. Vámonos al corte comercial. Sus preguntas 0414-677-0363. Ya volvemos.